Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Pero de este tema y de otros relacionados también al tema de inseguridad en nuestro país, lo conversamos justamente con Mariano González, exministro del Interior. Buenas noches, bienvenido siempre a Todo Se Sabe. Buenas noches, Ivana. ¿Qué implica, o en todo caso también, si se ha tardado un poco, que el Ministerio del Interior incluya ya en el sistema de recompensas a Wanda del Valle? Creo que más bien esta vez el Ministerio del Interior ha actuado oportunamente, porque inmediatamente el Poder Judicial, en vías de apelación, ha concedido la medida de detención en contra de Wanda. Creo que hace muy bien el Ministerio del Interior en disponer, además, que hay un incentivo por la captura. ¿Por qué? Porque se está teniendo información de inteligencia desde hace algunos días que podría inclusive haber fugado o estar por fugar, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera es de incentivar a quienes tengan información para que la pongan a servicio de la policía de manera inmediata. Ahora, lo que sucede con ella no solo es que sea pareja, sino son, digamos, estas amenazas, que si bien es cierto en un momento se dijo que no estaban totalmente constatadas, verificadas, que faltaba sustento, eran las amenazas que han surgido desde que se abate a su pareja, conocido como el maldito Cris, y luego viene una serie de amenazas indicando incluso cuál sería el monto que se daría si se mata a determinada cabeza de la Policía Nacional o si se llega con tal persona. Lo que sucede es que, como bien dice usted, en el caso de Wanda no solamente es el hecho de que haya sido pareja del maldito Cris, sino que además era parte de la organización criminal, ¿no? Y era una digamos, integrante muy activa, ¿no? Que estaba siempre pendiente de los temas inclusive logísticos, operativos, y que además tenía una posición de mando al interior de esta organización. Tal es así que también por informe de inteligencia se tiene establecido que ella habría ofrecido $40.000 por la cabeza del coronel Reboredo, ¿no? Cosa que, digamos, en un primer momento el Ministerio Público desestimó, digamos, el otorgamiento de una medida en contra de ella, pero la sala, digamos, ha corregido, ¿no? Ha corregido. En cuanto a los temas también en nuestro país, ¿no? Y si revisamos los últimos casos, por ejemplo, de sicariato, una mujer asesinada, y ya viendo un poco en global el tema, ¿no? Mujer asesinada al exterior de la estación Pirámide del Sol, que es la estación de la línea 1 del Metro de Lima. El miércoles, una feroz balacera que atenta y alerta a los vecinos del distrito de Santiago de Surco. Una persona muere y otra resulta herida. Estoy mencionando dos porque en realidad hemos separado varios casos. Estamos yendo en un camino en cuanto al sicariato y a la delincuencia similar en la región. ¿A qué país? ¿Y qué tanto debemos preocuparnos? ¿Qué tanto se deben preocupar las autoridades en estos momentos para tener acciones efectivas? Nuestro país tiene sus propias, digamos, características, y cada región inclusive peculiaridades que deben ser estudiadas y afrontadas de manera muy particular, ¿no? No es lo mismo hablar de Lima que hablar del Callao, que hablar de La Libertad, que hablar de Cusco, ¿no? Es decir, hacer una comparación no sería lo más óptimo en este tipo de casos. Yo creo que podría servir como referencias para el estudio, ¿no? de cada caso, pero no, digamos, como pensar que estamos camino a. Yo creo que la situación del Perú aún es salvable, ¿no? A diferencia de otros países en la región. Y creo que lo que se requiere es un trabajo decidido y principalmente voluntad política. En el caso, por ejemplo, de la policía, la percepción ciudadana sobre el trabajo de la policía fue cambiando hace unas semanas o meses respecto justamente del caso del maldito Cris, ¿no? Y también en el caso de un secuestro frustrado en Los Olivos, ¿no? O sea, de un empresario. Se vio a policías enfrentar la situación, inclusive poniendo primero pues por delante la vida humana. Claro, pero por ejemplo en el caso de Los Olivos es la intervención de los vecinos que informa, el serenazgo que estaba cerca, la policía que entra justamente para actuar. Y aquí me detengo en quizá el punto más importante, la policía de orden y seguridad que tanto se viene anunciando. ¿Podría generar no solo este cambio en los índices delictivos, sino también en la mirada de los ciudadanos? Creo que no, pero para terminar la idea anterior, creo que usted ha dicho algo muy concreto.
la participación ciudadana. Ese concepto de seguridad ciudadana requiere necesariamente de ese componente de participación ciudadana. Necesitamos que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país se involucren en el problema de la inseguridad. ¿Que no lo están haciendo? Yo creo que más, digamos, desde el lado, digamos, de esperando un servicio, pero también creo que es necesario pues que se retomen algunos programas y se promueva la participación de la ciudadanía en la solución también del problema, ¿no? Que estén más informados, que puedan trabajar coordinadamente con sus comunidades locales, regionales, y también los sistemas de seguridad que funcionen a través de los distintos consejos, ¿no? Ahora, regresando al tema de esta propuesta, creo Policía que... del orden y seguridad. Sí, creo que se desvirtuó lo que inicialmente era una muy buena propuesta, ¿no? Hasta el momento, digamos, hay varias versiones. Particularmente yo me quedo con una que fue la que inicialmente se escuchó, que era que los licenciados, es decir, los conscriptos, aquellas personas, aquellos ciudadanos y ciudadanas que habían hecho servicio militar, puedan tener un periodo de formación en la escuela y puedan, al concluir estos estudios, ser policías, con todos sus derechos, con todas sus prerrogativas, ¿no? ¿Hasta ahí le parece bien? Hasta ahí me parece muy bien. Es decir, si tenían que estudiar 3 años, que estudien 1 año o menos, está bien, se puede ajustar la currícula, hacer programas especiales y que cuando concluyan sus estudios sean policías. Pero, digamos, hacer una nueva categoría, y más aún, como en algún sector se dijo, ¿no?, que estaría dirigido para los ninis, entonces creo que ahí sí pues se desvirtúa. Ahora, no es por, digamos, discriminar a aquella persona, aquel joven que ni estudia ni trabaja, pero quizás si no estudia ni trabaja, no solo no sean por sus posibilidades las que puede no tener, sino quizás por decisión. ¿Qué garantiza que una persona joven que no estudia y que no trabaja quiera formar parte, en este caso, de la Policía Nacional? Se requiere de vocación también, ¿no? Se requiere de vocación. Es decir, mayor cantidad no, sino calidad en la Policía Nacional. Así es, pero sí creo que hay un déficit muy digamos, notorio de policías y que eso se podría cubrir de repente mejorando este proyecto y solamente dirigiéndolo para los licenciados y licenciadas, ¿no? Aquellas personas que estén en la edad suficiente y que hayan hecho servicio militar, que puedan postular y que sean policías tal como los que ya existen, ¿no? Que la policía, digamos, de oficina, los administrativos, salgan a las calles, como ocurrió en la intervención de Los Olivos, donde se informó que justamente una de las personas, de los agentes, era del ámbito administrativo y todos dijeron, esto va a funcionar. ¿Realmente es así? Es decir, el agente del orden que está en una comisaría permanentemente puede salir y ajustarse a lo que pasa en las calles de nuestro país. Lamentablemente, desde el año 86, que se inició el proceso de unificación de la policía en el primer gobierno del presidente García, hubo una tendencia pues a cortar con la especialización de la policía, ¿no? Entonces, y ha habido una policía que ha sido todista, ¿no? Es decir, se va adaptando de acuerdo a las necesidades. Sin embargo, por la experiencia hemos ido conociendo de casos de policías que sí han ido especializando en inteligencia, en investigación, en control de multitudes y otras cosas más. Pero necesitamos más bien sí al interior de la policía volver a impulsar la especialización. Hay personal en la policía que es muy preparado y capacitado por su propia experiencia para ciertas actividades y quizá ponerlos tras un escritorio no ayude mucho, como fue el caso inclusive del teniente, ¿no? ¿Los esfuerzos deberían estar centrados en inteligencia, por ejemplo, de la policía? En estos momentos, por nuestra realidad. Creo que en inteligencia, pero también en ubicar al personal de acuerdo, digamos, no solamente a las necesidades del servicio, sino también de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Para mí un caso emblemático fue el de hace poco más de un año, cuando teníamos, por ejemplo, al coronel Colchado en la policía de medio ambiente, ¿no? Entonces, que no tiene nada de malo que haya un coronel en medio ambiente. Pero no era el lugar para ese momento, Así es, para ¿no? él en general. Por ejemplo, ¿no? Cuando se presenta el ministro del Interior al Congreso de la República, el ministro Vicente Romero, digamos que no ha tenido el respaldo que por lo menos se esperaba, o que esperaba él, en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y el presidente de esta comisión, el congresista Alfredo Azurín, dice lo siguiente: si la Policía Nacional no es capaz de resolver los múltiples problemas que tiene la institución, mucho menos podrá ofrecer beneficios a los nuevos elementos. ¿Coincide? En parte, ¿no? Yo creo que, y es más, no tengo ninguna duda que el ministro
Romero tenga la mejor de las intenciones con este proyecto. Pero creo que habría que acondicionar, insisto, y ser mucho más pragmáticos y ser mucho más realistas, ¿no? No todos pueden ser convocados a la policía, ¿no? Por eso creo que debería ser solamente en el caso de los licenciados. Y sobre lo dicho por el congresista Surín, sí, yo creo que hay una necesidad de que la misma policía vaya encontrando las posibilidades de solucionar problemas organizacionales y que tienen que ver básicamente con su cultura organizacional. Pero no creo que todo sea como él dice, ¿no? Él incluso ha pedido mejorar los filtros en la administración de los aspirantes a la Policía Nacional. En eso sí le doy toda la razón, ¿no? O sea, ¿Qué falla en los filtros? Necesitamos nosotros, pues, evaluar mejor a los aspirantes, a los postulantes, y también se refirió en algo que sí coincido con él también, respecto a los profesores, ¿no? A la calidad no solamente de la currícula, sino a la calidad de los profesores, tanto en la escuela de oficiales como de suboficiales, ¿no? Necesitamos, pues, que haya una capacitación, una formación mucho más profunda, no solamente en valores, sino también, insisto, tender a la profesionalización, ¿no? Y a la especialización. Él dice particularmente esto cuando en parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso se habla de estos alumnos acusados de consumir droga dentro de la institución, ¿no? Y él habla justamente en ese momento de los filtros. ¿Es en ese contexto particularmente, sí, o desde su punto de vista en el contexto general de los filtros? No, yo creo en contexto general, ¿no? El problema probablemente, pues, al que usted se refiere es un problema de salud, ¿no? Independientemente del comportamiento reñido con los reglamentos internos, pero es un problema de salud, básicamente, ¿no? ¿Qué requiere en estos momentos la policía para, digamos, realizar su labor, no con facilidad, pero por lo menos sí con los instrumentos necesarios? La policía, vehículos. Sí, no, básicamente la policía lo que requiere, aparte del equipamiento necesario, es que el sistema, y sobre todo desde el gobierno, se le dé todo el apoyo necesario para que puedan trabajar. Por ejemplo, digamos, en las carencias que se tenga en equipamiento, se debería hacer, hace un momento hablaban con el invitado anterior sobre los temas de gobierno a gobierno, es una posibilidad, se podrían hacer, declarar en emergencia, digamos, algunos sectores para que puedan proceder a las compras de manera mucho más directa. O sea, hay una serie de aspectos, sobre todo administrativos y en gestión, que desde el Ministerio yo creo que podrían asistir y asesorar a nuestra policía, ¿no? Y además, yo creo que es necesario que también se trabaje mucho, y ahí sí coincido tanto con el ministro como con el congresista Surín, sobre la cultura organizacional de nuestra policía, ¿no? Hay, digamos, un sinsabor por de aquellos buenos policías con los pocos malos policías que lamentablemente han manchado el uniforme, ¿no? En su calidad de exministro del Interior, ¿cómo calificaría a Vicente Romero? Creo que es alguien que conoce bastante el sector, pero que en algunos temas concretos como esta propuesta sí requiere de mayor, digamos, un mayor estudio técnico y mayor respaldo técnico, ¿no? Que lo debería hacer con un equipo. No, yo creo que sobre la marcha se puede corregir esto, ¿no? O sea, no es gran cosa. O sea, básicamente reorientar el proyecto, reorientar la iniciativa a algo que sea viable y sostenible en el tiempo. No que solamente sea aprobado hoy y que después, digamos, pueda traer algunos problemas al interior, digamos, de la propia organización policial, sino de replantear sin ningún temor, porque a veces el replanteo o el reconocer, digamos, que tenemos que corregir algunas cosas no es malo. Hemos hablado de la Policía del Orden y Seguridad y esta propuesta. Serenos, con armas menos letales, porque ya no quieren decir armas no letales, sino el término correcto, menos letales. ¿También contribuiría? Creo que cada quien tiene su rol, ¿no? Y el rol del serenazgo cuando fue creado fue para otro, fue un ámbito más, digamos, de control vecinal, ¿no? Y hasta el mismo nombre lo dice, ¿no? Entonces, una tradición inclusive en Lima, inicialmente, creada por el alcalde Andrade, y no creo que deba tender tanto a hacer de repente un trabajo casi policial. Pero las armas no letales yo creo que pueden ser útiles. El problema es que a la hora de un enfrentamiento,
no es muy útil, ¿no? No es muy útil. No es muy útil. Y hemos visto en el caso justamente donde el maldito Cris asesinó a un sereno, ¿no? Y precisamente llegamos a ese punto nuevamente, porque si hablamos del maldito Cris, que fue un ciudadano venezolano y lamentablemente siempre se le atribuye, ¿no?, los crímenes como la extorsión y el sicariato a bandas de nacionalidad, particularmente venezolanas, ¿qué se está haciendo para digamos, intentar reducir ese punto que parece muy ligado netamente a un ciudadano extranjero? Lo expresé anteriormente también acá en RPP. Creo que se requiere de políticas migratorias, digamos, mucho más definidas, ¿no? No solamente por los peruanos que salen, sino por los extranjeros que han llegado y que ya están acá también. Se requiere también, y esto más que anunciarlo de manera verbal, desde quien ejerce la autoridad, se requiere actuar con mayor firmeza y de repente... ¿A qué se refiere con mayor firmeza? Con menos aspaviento, es decir, menos palabras y mayor decisión, ¿no? O sea, hay una serie de políticas que la doctrina, digamos, policial permite, y yo creo que estamos en un punto en el que sí se necesita actuar con la mayor firmeza desde la policía, desde el Ministerio del Interior, desde el Estado en general. Pero también no olvidarnos que la inseguridad no es un problema único exclusivamente de la policía, sino es un problema transversal. Mientras que sigamos teniendo pues situaciones como, por ejemplo... Pero digamos, ¿podríamos atribuirlo al Tren de Aragua en nuestro país, las situaciones que vemos ahora, los crímenes que vemos ahora, la violencia con la cual se mata ahora? Sin duda, hay factores internos y externos que determinan el crecimiento de los índices de violencia. Por un lado, internamente, el narcotráfico, y factores externos, la gente que ha llegado de otros países, y el caso del Tren de Aragua es uno clarísimamente, ¿no? La crueldad con la que actúan, o sea, es realmente pues otra, ¿no? Hace algunos días inclusive fue expresión de algunos caricaturistas, ¿no?, de demostrar que la gente preferiría ser inclusive, o sea, en el caso de una situación adversa, que quien le robe sea un nacional. Eso es un escándalo, ¿no? Sí, y es una lástima. La situación no es por decir el delincuente peruano es bueno y el delincuente extranjero es otro. Pero el nivel de crueldad hay que reconocerlo. A eso iba, sí. Pero el nivel de crueldad sí se puede atribuir, digamos, o usted lo ve ligado netamente al ciudadano extranjero. Sí, definitivamente. Y esto no es un problema de estigmatización, ni mucho menos. Lo he dicho también que es claro que probablemente ni siquiera el 1% de todos los ciudadanos venezolanos que han llegado al país estén comprometidos en actos reñidos con la ley, pero aún siendo un porcentaje tan pequeño, o sea, el nivel de crueldad con el que actúan evidentemente sí es grave. Y hay situaciones inclusive mucho más concretas que afectan en el día a día de los que menos tienen. Por ejemplo, el gota a gota, ¿no? Ese préstamo, esa forma de préstamo que prácticamente pues terminan por esclavizar a las personas que acudieron alguna vez a tocar las puertas a esta gente, no le hace daño a todos los ciudadanos y ciudadanas, le hace daño a las personas que menos tienen. Falló en su momento, ya para finalizar con esta pregunta, desde su punto de vista, falló en su momento PPK cuando era presidente en abrir las puertas, me parece que fue en el año 2017, cuando dijo bienvenidos a todos los ciudadanos extranjeros, porque si bien es cierto, claro, muchas familias lo que estaban buscando era una condición de vida digna para ella y para sus hijos, lo que vino después también fue una serie de aumento de índices de violencia. Lo que sucedió en ese momento era que había una situación muy grave y humanitariamente pues el gobierno en ese momento tuvo que decidir y yo no creo que esté mal que se hayan abierto las puertas. Lo que está mal es las condiciones en las que se abrieron y peor aún las condiciones en las que control. Sí, en las que se ha mantenido, digamos, la presencia de nuestros hermanos acá, ¿no? Mariano González, muchas gracias. Ex ministro del Interior, bienvenido siempre a todos.